Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 28 de marzo al 3 de abril. Nuestra clase se titula Tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Y vamos a continuar estudiando el libro de Éxodo, que recordemos que mencionamos la clase pasada que habíamos finalizado Génesis y comenzamos con el libro de Éxodo. En esta lección vamos a ver aspectos muy importantes de la historia de Moisés que ya hemos comenzado en la clase anterior. Una historia que está, hermanos, repleta de lecciones y de aspectos que yo les invito a que lo estudien con mucho detenimiento, porque es increíble cómo vemos allí actitudes, situaciones, son tan similares a nuestros días, son tan similares a nuestras vidas. Lo que pasa es que quizás no hemos analizado lo suficientemente bien. En esta clase vamos a repasar lecciones muy importantes, como que podemos escoger ablandar el corazón. Vamos a ver lo endurecido que estaba el corazón del faraón. También que la Pascua y la Santa Cena nos enseñan sobre la liberación por medio de Jesucristo. Como hemos mencionado antes, hemos estado hablando de la historia de Moisés y recordemos que Moisés tenía mucho temor por esta gran, vamos a decirlo de esta manera, esta gran obra que él tenía que realizar para el Señor, que era nada más y nada menos que liberar al pueblo de Israel del cautiverio. Imagínense que se nos encomiende una cosa tan grande como esa. Recordemos que él se sentía hasta incapaz de hacerlo por sus debilidades y que el Señor se enfadó un poquito con él, pero lo ayudó y puso a Aarón, su hermano, para que le apoyara en esta gran obra. Tenemos que en ese relato que nosotros hemos ido estudiando ya desde principios del libro de Éxodo, que son los capítulos anteriores, veíamos dos personajes muy importantes allí y muy decisivos, que eran Moisés y el faraón. Nos damos cuenta cómo el Señor habla del faraón y de lo que va a hacer el faraón aún antes de que lo haga. Se recuerdan que en los versículos y aún en estas partes de la historia veremos cómo el Señor menciona y el faraón endurecerá su corazón. Recordemos que eso es lo que nos dice en la traducción de José Smith y que en los versículos de Éxodo que aparecen en la Biblia nos dice que el Señor endurecerá el corazón del faraón. Y esto no es correcto, porque si lo leemos de esa manera es como si estuviésemos diciendo que el Señor hizo que el faraón fuera malo, y esto no es correcto, pero tenemos la bendición de tener la traducción inspirada de nuestro profeta José Smith, en donde nos dice que el faraón endurecerá su corazón. Cuando el Señor menciona estas actitudes del faraón, nos damos cuenta que el Señor sabía perfectamente quién era su hijo Moisés y quién era el faraón también, que también es su hijo. Igual que nos conoce a cada uno de nosotros. Sabía muy bien que el faraón era orgulloso, que el faraón quería poder, que era codicioso y que no iba a estar dispuesto a liberar al pueblo de Israel. Sabía también que Moisés iba a ser un siervo muy especial porque era un hombre humilde que estaba dispuesto a acatar lo que el Señor le mandara y que estaba dispuesto a que el Señor lo ayudara para poder realizar esa gran obra que tenía que hacer. Efectivamente, hermanos, el Señor nos conoce desde nuestra preexistencia. Recordemos que ya estábamos con Él y que hemos mencionado en otras lecciones que para el Señor el tiempo no está dividido como para nosotros, que solo vemos el presente y conocemos el pasado porque son acontecimientos que ya han ocurrido.
Para el Señor todo está frente a Él, por lo cual Él sabe exactamente cómo vamos a actuar cada uno de nosotros, y no porque Él nos obligue a actuar de esa manera. Recordemos que tenemos el don del albedrío, y el hecho de que el Señor sepa cómo nosotros vamos a actuar no interfiere en nuestras vidas, porque no es que Él lo esté asignando, es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra elección propia, como lo hizo el faraón. Hemos visto entonces esos fuertes acontecimientos que se han dado desde un principio y las actitudes que tenía este faraón. Entonces tenemos que el faraón, ¿qué prefirió? No creer en el Señor. Veremos cómo él dice: ¿quién es Jehová para yo tener que obedecerle? El faraón prefería seguir las tendencias y todo lo que se refería al mal, seguir a Satanás, lo cual va a ser un símbolo muy importante que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque de esta manera el faraón podía conservar su poder y de esta manera podía seguir sintiéndose un dios como lo pensaban que eran los faraones. Recordemos que históricamente ellos tenían la idea de que ellos eran dioses. Sería importante, hermanos, que desde un principio todos estos capítulos los analizáramos en nuestros hogares, porque como mencionaba, hay muchas actitudes, hay muchas situaciones, muchas circunstancias que se asemejan mucho a nuestras vidas, y sería importante que las analizáramos, cada una de ellas, las estudiáramos y viéramos todas las lecciones que podemos aprender. Podemos quizás dividirlos por capítulos y en nuestras noches de hogar irnos preguntando qué nos enseñan los capítulos de Éxodo, por decir algo, al principio, del 1 al 6. ¿Qué aprendemos de esos capítulos que debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes y cuáles no? Sería muy importante para nuestro aprendizaje, hermanos, y de gran ayuda también para nuestros hijos que están creciendo e instruyéndose en el Evangelio. Entonces, como mencioné antes, hermanos, todas estas historias están plagadas de un simbolismo muy fuerte, muy grande. Recordemos que Nefi nos dice y nos enseñó que desde el principio todas las cosas han sido dadas para representar la expiación de Jesucristo, para representar su vida, para representar su ministerio aquí en la tierra. Recordemos que hemos analizado semejanzas con otros profetas, que hemos analizado, por ejemplo, las semejanzas de la vida de José o lo que le ocurrió al Salvador. Recuerden que lo estudiamos en otros capítulos. El sacrificio de Abraham, el que estaba dispuesto a hacer Abraham al matar a su hijo Isaac, no llegó a hacerlo, recordemos, pero fue también una semejanza del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo ocurre en estas historias. Vamos ahora a leer y a mencionar mucho detalle acerca de esa simbología, porque es importante para que lo tengamos en cuenta. Pueden, hermanos, parar el video si quieren en cada parte y quizás tomar notas para que esto les ayude en sus análisis que tengan cuando se reúnan en sus noches de hogar o cuando quieran estudiar con más detenimiento esta lección. Tenemos un análisis muy bueno que el elder Bruce Papunky hizo acerca de estos relatos que vamos a estudiar en esta lección, y nos dice: llegado el momento señalado para su liberación del cautiverio entre los egipcios, el Señor mandó que cada familia en Israel sacrificara un cordero, que salpicara con sangre del mismo los marcos de las puertas de su casa, y que luego todos comieran pan sin levadura durante otros 7 días. Todo esto para simbolizar el hecho de que el ángel destructor no tocaría a los israelitas
al venir a destruir al primogénito de la familia de los egipcios. Y también para simbolizar que Israel debía salir rápidamente o apresuradamente de la esclavitud a la libertad. Entonces, vamos a analizar algunos de los detalles. Voy a mencionarlos aquí, cuál es la semejanza, la simbología que tienen, luego los vamos a leer en los versículos. Por eso les menciono que pueden ir parando el video y leer el versículo si quieren. Para mí sería un poco más difícil por el hecho de que estaría haciendo las dos cosas a la vez y entonces extendería muchísimo más la lección. Por eso voy a leer primero este significado y luego leeremos los versículos. Nos dice que el Señor dio claramente instrucciones acerca del cordero que debían sacrificar. No era de cualquier manera, no era cualquier cordero. Vamos a ver cuáles eran esas instrucciones, qué significado tenían. Primero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo que significaba que el Cordero de Dios, puro y perfecto, sin mancha o defecto, en lo mejor de su vida sería muerto por los pecados del mundo, como lo fue el Salvador. Segundo, tenían que esparcir la sangre del Cordero sobre los dinteles y los marcos de las puertas de sus casas, y esta es la promesa que recibieron. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Sobre esto nos hablan en Éxodo 12, un poquito bastante más adelante, casi al final de la lección. Esto significaba que la sangre de Cristo, la cual caería por gotas en Getsemaní y fluiría del costado abierto al colgar el Salvador de la cruz, purificaría y salvaría a los fieles, y que tal como aquellos en Israel fueron salvados en la carne por causa de la sangre de los corderos sacrificados que fue esparcida sobre sus puertas, así los fieles de todos los tiempos lavarían sus vestiduras en la sangre del Cordero eterno, y de él recibirían salvación eterna. Así como el ángel destructor pasó de largo sin herir a la familia de Israel por causa de su fe, tal como dijo Pablo de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así el ángel de la vida dará vida eterna a todos los que confían en la sangre del Cordero. Tercer lugar, en cuanto al sacrificio del Cordero, el decreto fue que no debían quebrar ni uno de sus huesos, lo que simbolizaba que cuando el Cordero de Dios fuera sacrificado en la cruz, aunque quebrarían las piernas de los 2 ladrones para inducir su muerte, no quebrarían los huesos del crucificado para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, como nos dice en Juan 19 del 31 al 36. Recordemos que cuando Jesucristo fue crucificado, habían otros 2 hombres también a su lado, y a estos hombres les fueron quebradas las piernas para acelerar su muerte, mas no al Salvador. Había que dar cumplimiento a la escritura, como hemos mencionado. Cuarto, en cuanto a comer la carne del cordero sacrificado, el mandato divino fue: ningún extraño comerá de ella, lo que significaba que las bendiciones del Evangelio son reservadas para aquellos que entran al redil de Israel, que se unen a la iglesia, que llevan su parte de la carga en la obra del reino. También quería decir que aquellos que comen la carne y beben la sangre de Cristo, como él mismo dijo, tendrán vida eterna y él los levantará en el último día. Juan 6:54. Y así como Jehová, en quinto lugar, y así como Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, porque no creyeron la palabra del Señor dada a ellos por medio de Moisés y Aarón,
Así el primogénito del Padre que da vida a todo el que cree en su santo nombre, destruirá a los que no creen en el último día. A los que están en el Egipto de las tinieblas, cuyos corazones están endurecidos, tal como estaba en el corazón de Faraón y de sus siervos. Sexto, el primero y el séptimo día de la fiesta de los panes y levadura, los israelitas recibieron el mandato de tener convocaciones santas. Y en estos días no se podía hacer ningún trabajo, excepto la preparación de sus alimentos. Estas convocaciones eran ocasiones para predicar y explicar, exhortar y testificar. Nosotros asistimos a las reuniones sacramentales para ser fortalecidos en la fe y el testimonio. Y los habitantes del antiguo Israel concurrían a las convocaciones santas con el mismo fin. Fue naturalmente cuando Jesucristo y los 12 estaban celebrando la festividad de la Pascua que nuestro Señor instituyó la ordenanza de la Santa Cena, con los mismos fines y por las mismas razones que se efectuaban los sacrificios durante los 4 milenios anteriores. Fue después de aquella Pascua final y del sacrificio del verdadero Cordero Pascual sobre la cruz que el día para la celebración de la festividad antigua cesó. Después de eso, Pablo pudo decir: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y pudo dar la exhortación que de allí se originó. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Un poquito más adelante vamos a explicar ese punto, ese detalle de la levadura y lo que simboliza. Tenemos, hermanos, entonces, una simbología muy profunda en esta historia. Vamos a repasar un poco lo que nos dicen los versículos y como les mencioné, vamos a ir teniendo en cuenta toda esta parte introductoria del simbolismo de todos estos acontecimientos y de todas estas instrucciones que acabamos de mencionar. Entonces tenemos que en el capítulo 7 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Recordemos, hermanos, que Moisés presentaba cierta debilidad para expresarse, para hablar. Y él tenía mucho temor de esa debilidad, de no poder convencer al Faraón, de no poder expresarse adecuadamente. Y entonces el Señor le puso por ayuda a Aarón. Y luego en el 3 nos dice el versículo que mencionábamos antes y que también aparece en otras partes, que dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ya explicamos antes que en la revisión que hizo el profeta José Smith, inspirada por el Señor, esto fue corregido y no dice: y yo endureceré el corazón, sino que el Faraón endureció su corazón. Luego en el versículo 8 nos dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os responde diciendo mostrad un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Recordemos que Moisés tenía la inquietud de buscar la manera de poder convencer al Faraón, y él sentía que dentro de sus debilidades y de ser un ser mortal, él no tenía manera de demostrarle al gran Faraón que lo que él estaba diciendo era cierto, por lo cual el Señor le indicó de algunas señales muy fuertes para que él las presentara. ¿Qué ocurrió? Que el Señor le había mencionado a Moisés que debía dejar caer la vara que llevaba, y esa vara se iba a convertir en una serpiente. El Faraón, cuando vio este acontecimiento, llamó también a sus sabios y a sus sacerdotes. Recordemos que ellos eran
muy dados a la superchería, y estaban rodeados de magos y de sacerdotes y de personas que practicaban todo este tipo como de magia. Pues los sacerdotes también pusieron sus varas en el suelo y se convirtieron en serpientes. Por lo cual el faraón, al ver esto, no vio nada en especial en Moisés y Aarón. Pero sí hubo algo especial allí, y fue que la serpiente en la que se transformó la vara de Moisés y Aarón se comió a las serpientes de los sacerdotes y los magos del faraón. Y esto fue algo realmente fuerte, pero aún así no suficiente para el faraón. Tiene que haber sido, hermano, bien difícil todo esto que tuvieron que hacer Aarón y Moisés. Fueron muy valientes al llegar hasta allí. Moisés tenía ya 80 años cuando ocurrió esto, y su hermano Aarón tenía 83. Tenemos entonces que ellos pidieron al faraón que dejara ir a su pueblo, pero el faraón no aceptó. En el versículo 20 nos dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara, golpearon las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. ¿Cómo ocurrió esto? Cuando el faraón dijo que no, con su corazón bien endurecido, que no creía en las palabras de Aarón y de Moisés, pues el Señor le dijo a Moisés que el faraón acostumbraba a ir al río con sus sirvientes, que cuando lo viese en el río él debía estar allí, y que con la vara él debía apuntar hacia el río y el río se convertiría en sangre, que es lo que acabamos de leer. Y entonces dice: asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no pudieron beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, los hechiceros del faraón iban imitando todo lo que hacían Aarón y Moisés. Los egipcios tuvieron que cavar pozos para poder sacar agua, ya que la del río estaba convertida en sangre. Fue realmente un acontecimiento bien difícil. Entonces nos dice en el capítulo 8: Jehová envía plagas de ranas, de piojos y de moscas sobre Egipto. Faraón endurece su corazón, a pesar de todo lo que estaba pasando, hermanos. Estos capítulos son extensos en detalles. Yo solo estoy mencionando el nombre de las plagas, hermanos, y les invito a que lo lean todo, porque es una historia realmente fascinante e importante de analizar. Como mencionamos, la plaga de las ranas y de los piojos y de las moscas sobre Egipto. En el versículo 5 de Éxodo 8 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y así lo hizo Aarón. Pero los hechiceros también hicieron lo mismo, volvieron de nuevo a imitar lo que ellos estaban haciendo. El faraón, al ver todo esto, ya la sangre del río, las ranas, ya empezó como que a ceder un poco, aparentemente, y les dijo a Moisés y a Aarón que por favor que oraran al Señor para que parara esto, y que él dejaría ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero eso no era cierto. Tan pronto el faraón vio la situación de nuevo controlada, volvió a ser el mismo faraón orgulloso y de corazón endurecido, y no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 12 nos dice: salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová acerca de las ranas que habían matado al faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojo por todo el país de Egipto. Ya que, como hemos mencionado, Faraón, una vez que vio que se habían quitado las ranas, pues él de nuevo volvió a su actitud. Entonces vino la plaga de los piojos.
Y los hechiceros dicen que hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, de nuevo imitando. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como Jehová lo había dicho. Recordemos lo que mencionábamos en la introducción, que Jehová ya conocía perfectamente el corazón de sus dos hijos, de Faraón y de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile que debe dejar ir al pueblo, porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, y sobre tu pueblo, y sobre tus casas nubes de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y asimismo las tierras donde ellos estén. Y así ocurrió. Nos dan allí todos los detalles de cómo fue la plaga. Aún así, el faraón siguió endureciendo su corazón. En el capítulo 9 nos dice: Jehová destruye el ganado de los egipcios, pero no el de los israelitas. Se envían sarpullidos y úlceras sobre los egipcios. Jehová envía granizo y fuego sobre el pueblo de Faraón, mas no sobre el pueblo de Israel. Y entonces nos explican todo cómo fue que aconteció esta plaga. Luego en el capítulo 10 nos dice: Jehová envía una plaga de langostas. Esta es seguida por densas tinieblas sobre Egipto durante 3 días. Moisés es echado de la presencia del faraón. Y nos dice en el versículo 8: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?, preguntó el faraón. Y Moisés respondió que tenían que ir los niños, los viejos, sus mujeres, sus hijos, todos, sus ovejas, su ganado, todo lo que ellos tenían debía ir con ellos, porque tienen que celebrar la fiesta solemne a Jehová. Y el faraón les dijo: así sea Jehová con vosotros. Si os dejo ir a vosotros y a vuestros niños, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Esta expresión, el mal está delante de vuestro rostro, lo que quiso decir el faraón fue que él no sentía que pudiera confiar en ellos, que si ellos se iban llevando su ganado, sus propiedades, sus hijos, sus mujeres, absolutamente todo, no iban a volver. No será así, dijo el faraón. Mira ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. Es decir, el faraón solamente autorizaba que se fueran los varones. Y entonces tenemos la plaga de las langostas, como nos lo explican aquí. Y en el 16 nos dice que el faraón hizo llamar a prisa a Moisés y Aarón y le dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdones mis pecados esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios para que solamente quite de mí esta muerte. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Cuando yo leí esos versículos, hermanos, recordé mucho una de las lecciones que estudiamos hace tiempo atrás. No sé si ustedes lo recuerdan, aquella gráfica de círculo que hablaban del círculo de la iniquidad y de la rectitud. Hemos mencionado al principio que en esta historia hay tantos, pero tantos acontecimientos y actitudes que se asemejan a nosotros, que podemos aprender muchísimo de ella y que quizás si no la hemos estudiado con detenimiento se nos escaparán estas lecciones. Esto que hacía el faraón constantemente y que luego vemos que también hace el pueblo israelita, es algo que ocurre en nuestras vidas lamentablemente cada día. Ese círculo de iniquidad y de rectitud. ¿Qué ocurre cuando estamos sometidos a pruebas muy fuertes, que nos está yendo muy mal? Enseguida nuestro corazón se constriñe, ¿verdad? Y entonces decimos: tengo que pedir al Señor. Y entonces es cuando nos hincamos de rodillas. Cuando decimos: tengo que ir a la iglesia, tengo que renovar mis convenios, está yendo todo muy mal en mi vida, yo tengo que hacer algo. Y es entonces cuando volvemos aparentemente a la senda de la rectitud, ¿verdad?
Eso no suena familiar, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando todas las cosas están bien? Cuando ya las aguas están calmadas, cuando ya en nuestra vida todo va bien. Volvemos de nuevo a nuestro orgullo, volvemos de nuevo a alejarnos del Señor. Volvemos entonces a caer en dificultades más adelante y volvemos a comenzar con nuestro arrepentimiento, con nuestros ruegos y súplicas para el Señor, quien misericordiosamente nos mira con ojos de piedad, nos ayuda, nos bendice y volvemos de nuevo a prosperar en nuestras vidas. Y entonces se convierte en ese círculo que nunca acaba. Y es un círculo extremadamente peligroso en nosotros, hermanos. Porque podemos pensar, el Señor es infinitamente misericordioso y Él siempre nos perdona. Recordemos que el Señor en las Escrituras nos dice que Él no va a luchar para siempre con el espíritu del hombre. Llegaremos a un colmo o a sobrepasar el vaso de agua, como solemos utilizar esa expresión, y es entonces cuando el Señor se va a alejar de nosotros, cuando lleguemos ya al tope de nuestra iniquidad. Cuando nosotros estamos siguiendo ese ciclo de iniquidad y de rectitud, de orgullo, no salimos de ese ciclo, hermanos, y no progresamos. No pensemos que esos episodios de bendiciones y de escasa rectitud que tengamos va a engañar a nuestro Padre Celestial. Nos estamos engañando a nosotros mismos y continuamos estancados en el pecado. El faraón quizás pensaba que estaba engañando al Señor y pedía que se rogara por ellos para que se quitaran las plagas. Pero el Señor ya conocía el corazón del faraón como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe que no somos perfectos, sabe que nos equivocamos. Y con amor, nuestro Salvador nos invita a arrepentirnos. Pero nos invita también a progresar, a que no sea ese arrepentimiento un círculo como el círculo de la iniquidad y la rectitud, sino que vayamos avanzando poco a poco. Entonces, mencionamos en el 18 que salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová de nuevo por las súplicas de Faraón. En el 24 nos dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés le dijo que no, porque ellos tenían que entregar sacrificios y holocaustos, que no podían ir sin su ganado. Nuestros ganados tienen que ir con nosotros, mencionaba Moisés. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y le dijo el faraón, porque entonces el faraón en su orgullo se disgustó por no poder hacer su voluntad. Él estaba cediendo en pequeñas cositas, pero siempre conservando su voluntad de mantener la esclavitud del pueblo de Egipto. Eso también nos suena un poco a nuestras actitudes, ¿verdad, hermanos? A veces pensamos que podemos tomar solamente pequeñas porciones del Evangelio. Pensamos que podemos poner condiciones al Señor. Por ejemplo, Señor, yo voy a ir a la capilla, pero yo no voy a pagar el diezmo. Porque no puedo, porque no tengo un testimonio del diezmo o no siento que deba de hacerlo. Señor, yo no voy a servir en un llamamiento, pero voy a estar en cada una de las clases los domingos. Hermanos, no podemos poner condiciones al Señor. No podemos tomar, por decirlo de alguna manera, pizcas del Evangelio en nuestras vidas. Recordemos el ejemplo que he dado en muchas clases de la vara de madera. Una vara de madera que está en el suelo solamente puede ser levantada del suelo completa. No en una esquina solamente, no en otra esquina, porque siempre hay algo que tocará tierra. Para levantarla tiene que ser levantada completa, y así mismo ocurre con el Evangelio.
Entonces, el faraón, al ver que sus condiciones no eran aceptadas, sus condiciones maliciosas, porque su objetivo era seguir teniendo sus esclavos y obligar a regresar a los que fueran. Entonces dice en el 28, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces tenemos el capítulo 11 que nos dice: se autoriza a los israelitas en su partida a pedir alhajas y oro a sus vecinos. Jehová promete matar al primogénito de todo hogar egipcio. Jehová diferencia entre los egipcios y los israelitas. Cuando hablamos de esa parte de pedir alhajas y oro a sus vecinos, quizás podamos pensar, pero fue una actitud como de orgullo y de aplastar a los egipcios, quitarles sus riquezas, ¿verdad? Hermanos, recordemos que los israelitas fueron explotados por los egipcios durante 430 años. Aparte de eso, ellos estaban cumpliendo con lo que el Señor les había mandado, en cumplimiento también de la Escritura que nos decía y de las promesas que se le hicieron a Abraham de que el pueblo iba a tener riquezas, que iba a partir en riquezas. Y fue así como se logró el cumplimiento de esa Escritura. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y ciertamente os echará de aquí del todo. Es decir, esa iba a ser la plaga que definitivamente derrumbaría la recia voluntad que tenía el faraón de negarse a dejar ir al pueblo de Israel, que era la muerte de los primogénitos, una plaga muy fuerte. Y en el 4 nos dice: y dijo Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y así ocurrió. En el 10 nos dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, mas Jehová había endurecido el corazón del faraón. Recordemos que fue Faraón quien endureció su corazón. Y este no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Seguía bastante enojado el faraón. Pero finalmente, como dijo el Señor, con esta última plaga el faraón tuvo que claudicar. Vamos a ver, hermanos, algo muy importante acerca del significado de esta última plaga. Recordemos que mencionamos que todas estas historias, así como todas las demás historias, como nos dice Nefi, llevan hacia una semejanza con el Salvador Jesucristo. Vamos a leer qué es lo que significa esta última plaga de Egipto, qué sentido tenía, cuál es su significado. El Eden Mapunki hizo notar las semejanzas entre el castigo desatado sobre los egipcios desobedientes y de duro corazón y la muerte espiritual de quienes rehúsan escuchar al primogénito de Dios. Hay, sin embargo, una comparación adicional que podríamos hacer. En el simbolismo de la Pascua, los hijos de Dios, es decir, Israel, estaban en cautiverio bajo un poder opresor, que era Egipto. Del mismo modo, todos los hijos de Dios vienen a un mundo de pecado y pueden encontrarse en esclavitud bajo el poder de Satanás y los poderes del pecado. Así entonces, Faraón podría considerarse como símbolo de Satanás. Si consideramos el pasaje desde este punto de vista, se debe notar que lo que finalmente liberó a los hijos de Israel de la servidumbre ante Faraón, que es un símbolo de Satanás, fue la muerte de los primogénitos de Egipto.
Del mismo modo, el sacrificio expiatorio del primogénito de Dios liberó a los hijos de Dios de la muerte eterna, que no es más que un cautiverio bajo el poder de Satanás. Vemos allí, hermanos, una simbología que quizás para nosotros no había sido muy clara. Por lo menos para mí no había sido tan extremadamente clara como lo es ahora. Y ahí la importancia, hermanos, de estudiar, de meditar, de orar al Señor para entender todas estas cosas, porque como hemos mencionado antes, son más que simplemente historias interesantes y fascinantes. Son lecciones de vida indispensables para nosotros. Tenemos entonces allí, hermanos, varios aspectos muy importantes con respecto a lo que ocurrió con esta última plaga. Tenemos que en el capítulo 12 nos dice: Jehová instituye la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los corderos que se sacrifican han de ser sin defecto. Recuerden que ya explicamos esa parte. Israel se salvó por la sangre de ellos. Muere el primogénito de todo egipcio. Israel es expulsado de Egipto después de 430 años. Y ningún hueso del cordero de la Pascua será quebrado. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y entonces el Señor da las instrucciones, como hemos mencionado antes, que el cordero no podía tener defectos. Da muchos detalles que les invito a que los lean. En el 11 dice: Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es decir, ellos comerían el cordero preparados para salir de Egipto apresuradamente. Pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Recordemos que en el último versículo del 11 decíamos que Faraón seguía endureciendo su corazón. Fíjense, hermanos, que esa actitud del Faraón, aún yo encuentro otra semejanza más en nosotros, ¿verdad? Leemos acerca de los juicios de Dios, leemos acerca de las consecuencias del pecado. Nuestras autoridades generales nos alertan de muchas cosas. Aún así, nosotros vemos todas esas cosas como lejanas, ¿verdad? A veces no es lo mismo escuchar o leer que sentir en nosotros todas las consecuencias del pecado. Y es entonces cuando lamentablemente nosotros doblamos nuestras rodillas, es lamentablemente cuando nosotros cedemos. No debemos llegar a esos extremos como llegó el Faraón. Entonces nos dice en el 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Recordemos toda la simbología de lo que significó esta última plaga. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será talada de Israel. El primer día habrá santa convocación, que hablamos antes al principio en la introducción, ¿se recuerdan? Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual debe comer. Y en el 20 nos dice: ninguna cosa leudada comeréis en todo lugar, donde habitéis comeréis panes sin levadura. Y en el 28 dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y en el 33 dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos, al ver cómo caían sus primogénitos. En el 41 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a través de todas sus generaciones. Recordemos el título de nuestra clase, hermanos. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Y hemos visto, hermanos, todo lo que sufrió el pueblo egipcio, en gran parte por lo duro que tenía el corazón el faraón. Y como nos dice en nuestra primera lección, podemos escoger ablandar el corazón, podemos escoger, hermanos, obedecer y escuchar al Señor, creerle al Señor, ser obedientes y evitar que la desgracia tan extrema llegue a nuestras vidas por causa de nuestra dureza de corazón, por causa de nuestra desobediencia y de nuestra terquedad. La Pascua y la Santa Cena nos enseñan sobre la liberación por medio de Jesucristo y debemos recordarlas por todas las generaciones, como nos dice aquí el Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ya enseguida vamos a leer algunos detalles de estos versículos que hemos leído. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hayan circuncidado. Y en aquel mismo día sacó Jehová los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, hermanos, hemos visto allí varios detalles que vamos a mencionar algunos de ellos. Como mencionábamos antes, para hacer mención de la escritura, que mencionábamos la parte donde los israelitas pidieron a los egipcios que les entregaran algunas de sus riquezas materiales, oro, plata, todas esas cosas preciosas que ellos poseían, y que quizás se pueda ver como que una venganza de parte de ellos o una opresión de parte de Israel. Explicamos antes las condiciones tan deplorables en las que vivían los israelitas a pesar de trabajar tan forzosamente. Y mencionamos la parte de la escritura que tenía que darse cumplimiento. Entonces, la riqueza proporcionada por los egipcios también dio cumplimiento a la promesa dada a Abraham de que los hijos de Israel saldrán con gran riqueza. Y eso lo tenemos en Génesis 15:14. Por si quieren volver de nuevo para recordar esa promesa que hizo el Señor y ver el cumplimiento de ella en estos versículos. Entonces tenemos que el Señor dio instrucciones precisas para cocinar al cordero. El cordero tenía que ser asado, no podía ser cocido en agua. Cale y Delix son dos estudiosos que aparecen aquí en este manual, nos explican un poco más detallado acerca de esas condiciones, que es algo interesante de conocer, hermanos, para comprender mejor. Ellos indican que el cordero quedaba entero, de manera que ni la cabeza ni las patas le eran cortadas, ni le eran quebrados los huesos. Y las vísceras eran asadas en el vientre junto con las entrañas, habiéndolas limpiado antes naturalmente. Debía ser asado a fin de poder ser puesto entero sobre la mesa y sin cambios en su constitución, por medio de la unidad e integridad del cordero que les era dado a comer. Los participantes eran ligados en una unidad indivisible y en comunión con el Señor, quien les había proporcionado el alimento. Detalles que son importantes también, hermanos. Entonces, tenemos también que hablamos de la levadura. Hay unas indicaciones allí con respecto a la levadura y también se mencionan hierbas amargas. ¿Qué significado simbólico tienen estos elementos? Vamos a leer el comentario. La levadura era considerada antiguamente como símbolo de corrupción, porque fácilmente se echa a perder y se llena de moho. Jesucristo empleó esta figura al advertir a los discípulos en cuanto a la levadura de los fariseos en Mateo 16:6, haciendo referencia con eso a la doctrina corrupta de aquellos. Bajo la ley de Moisés no se podía ofrecer levadura al presentar la ofrenda por el pecado.
lo que sugiere que la ofrenda debía ser sin corrupción alguna. Para los israelitas, comer el pan sin levadura simbolizaba que participaban del pan que no tenía corrupción o impureza. En otras palabras, que comían el pan de vida, el cual es Jesucristo, como nos dicen en Juan 6:35. El hecho de retirar del hogar toda levadura era un hermoso símbolo de quitar toda impureza del seno de la familia. Pablo recurrió a esta imagen del pan sin levadura cuando invitó a los santos de Corinto a apartarse del pecado. Podemos leerlo en 1 de Corintios 5, del 7 al 8. La comparación que Cristo hizo del reino de los cielos a la levadura, porque eso también me confundió a mí. Yo dije, pero en otras ocasiones yo he oído mencionar en las escrituras acerca de la levadura, pero de una manera buena. Pero aquí me están hablando de un significado malo, ¿no? Porque en ese contexto se le dio ese significado, como explicamos, por la rapidez en la que se estropea la levadura y se llena de moho. Vamos a ver de qué manera la empleó el Salvador. Dice, la comparación que Cristo hizo del reino de los cielos a la levadura en el pan no se refiere a la naturaleza de la levadura con relación a su capacidad de echarse a perder, sino a otra característica que hace que la masa crezca o leude, es decir, que se expanda, como debemos hacer con el Evangelio, expandirlo. Las hierbas amargas servían para que Israel recordara la esclavitud amarga y severa que tuvo que soportar en Egipto. Esta comparación que hizo el Salvador con la levadura la pueden leer en Mateo 13:33. Vemos, hermanos, entonces aquí mucha simbología, ¿verdad? Otra cosa que mencionábamos aquí era que no debían participar de la Pascua los extraños. ¿Por qué? ¿Qué significado tenía esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Por qué no se permitía que las personas que no eran israelitas comieran de la cena de Pascua? Nos podemos preguntar. La Pascua era una ordenanza y una ceremonia que identificaba a Israel como una nación escogida, un pueblo elegido por Jehová, pueblo que a su vez había elegido servirlo. El Señor prohibió que los extranjeros o aquellos que no eran miembros del pueblo de Israel participaran de la Pascua, tal como ha establecido que la participación de la Santa Cena es solamente para quienes se han arrepentido y son bautizados y dignos de participar en ella. Sobre esto podemos leer en 3 de Nefi 18:16 y del 28 al 32. Participar de la Santa Cena de Pascua o de la Santa Cena sin haber sido convertido implicaría la renovación de convenios que de hecho nunca han sido establecidos. El Señor siempre ha recalcado que si un extranjero quisiera celebrar la Pascua, debe unirse a Israel mediante la circuncisión, como nos dice en Éxodo 12:48, o en nuestros días mediante el bautismo, 3 de Nefi 18:30. Entonces tenemos allí, hermanos, una gran cantidad de significado. Sé que es un poco complicado y extenso, por eso les invito a que lo lean todo con detenimiento. Paren el video, busquen la escritura para que puedan hacer la comparación, que aquí me es un poquito más difícil hacerla, porque pues estoy yo sola, tengo que consultar un libro, tengo que consultar la escritura y extendería demasiado la lección. Podemos también hacer como una especie de tablas, hermanos, en nuestros hogares, en unas cartulinas, en papel, y podemos poner, por ejemplo, por un lado, símbolo, y en el otro lado, el posible significado. Podemos poner, por ejemplo, el cordero, que aparece en Éxodo 12, del 3 al 5. Posible significado, Jesucristo. Podemos poner sangre en los postes de la puerta, que está en Éxodo 12:7. ¿Qué significa? La sangre expiatoria de Jesucristo que nos salva. Otro símbolo, comer la carne del cordero, Éxodo 12:8. ¿Qué significa? Hacer que el Salvador sea parte de nuestra vida.
Otro símbolo, las hierbas amargas, Éxodo 12:8. ¿Qué significa? La amargura del cautiverio, es decir, la amargura del pecado. Y así, hermanos, podemos ir sacando elementos y se nos va a hacer más fácil el análisis en nuestros hogares. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que estas historias son verdaderas. Sé sin ninguna duda que el Señor, con un inmenso amor, quiere instruirnos, quiere ayudarnos a que progresemos, quiere alertarnos de los peligros. Lo tenemos claro, hermanos, y es mucha la ayuda que nuestro Padre Celestial nos da para que nosotros podamos transitar por la mortalidad, cumpliendo con el progreso que necesitamos para volver a su lado. Yo sé sin ninguna duda, hermanos, que esta es la iglesia verdadera, y sé que nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, nos ama y nos quiere de nuevo a su lado. Yo sé sin ninguna duda que todas las cosas que están en las Escrituras son verdaderas y que la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo es inminente. No es una historia, no es un mito, no es una leyenda, es una gran verdad y necesitamos prepararnos, necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes, necesitamos ser obedientes, necesitamos tener la pureza de los niños como nos dicen las Escrituras. Y todas estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se titula Estar firmes y ver la salvación de Jehová. Éxodo del 14 al 17. Que pasen, hermanos, una estupenda semana.